Welcome everyone to this session on decolonizing the Bienvenidos y canon. bienvenidas a esta sesión sobre descolonizar el canon. Estamos aquí en el evento de Cosmovisiones, Arte Latinoamericano y la Vuelta Descolonial. Y yo soy Michael Ashbury y trabajo en la Universidad de las Artes de Londres. Y estamos organizando esta sesión junto con University of Cambridge y CBC. Bueno, la idea de un canon es intrínseca a la idea de la descolonialización. Cuando hablamos de ser inclusivos, por ejemplo, no es solamente un caso de expandir el canon, de aumentar el canon y someter lo que antes era marginado a regímenes epistemológicos. Hay más y hay que definir qué es lo otro y así reduce y pone en compartimientos, ordena y devora la inclusión. Uso el término devorar como analogía, ya que el canon brasileño de arte moderno se construyó alrededor de la idea de devorar la cultura europea, transformándola en una. Hoy tal vez entendemos ese proceso como haber alimentado la propensidad extractivista del canon europeo en sí. Y este deseo de afirmarse reafirma este proyecto colonial que está siempre en constante actualización. Ahora tenemos la igualdad que sale de la diferencia y la diferencia que sale de la igualdad. Y hay que reconfigurar y no sustituir. Cuando se sustituye el arte indígena, ¿qué está pasando? ¿Quién pone a quién en un marco? ¿El artista o la institución? ¿Qué significa esta idea de arte indígena? ¿Qué tipo de agencia se ha hecho posible en el siglo XXI que sustituye la representación antigua y trágica de aquellos otros europeos con relación al europeo, ¿no? Estas son solo algunas de las preguntas que esta sesión desea responder de alguna manera. El formato de la sesión de hoy será así. Vamos a tener una presentación principal que durará aproximadamente 30 minutos. Los trabajos que encuentran en el sitio web fueron hechos por personas que están aquí y que van a hacer un resumen de sus contribuciones y luego vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Y también contestaremos preguntas del público. Así que vamos avanzando y voy a presentar ahora a la profesora Ana Magalhães. Ana González Magalhães es profesora asociada de Historia, Teoría y Crítica del Arte en el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de San Pablo. Y ella se graduó en MAC-USPI y estudia el arte moderno como trabajos de arte moderno italianos y el significado dentro del mundo brasileño o del canon brasileño durante los años 30, 40 y 50. Y ahora tengo el placer de cederle la palabra a Ana, que va a presentar a los demás oradores de hoy. Así que, Ana, muchas gracias por haber aceptado ser la presidenta de la mesa hoy. Gracias. Muchas gracias, Michael. Hola, me gustaría agradecer a Michael y a Sofía por haberme invitado a mediar esta sesión. Y también a Rafael Cardoso, al ponente principal, y también a Jens van Garten, Catalina Emiscosa, Alessandra Caputo Jafé, Fernanda Pita, por estar aquí hoy. Voy a presentarlos rápidamente. Bueno,
Rafael Cardoso es escritor y artista de Londres, es miembro de la Universidad Estadual de Río de Janeiro, en la Facultad de Arte, y también trabaja en el Instituto de Arte de Berlín, en Alemania. Es autor de varios libros sobre la historia del arte y el diseño en Brasil, siglos XIX y XX, siendo el más reciente Modernidad en blanco y negro, arte, imagen, raza e identidad en Brasil, 1890-1945, del Cambridge University Press 2021, con una edición brasileña programada para 2022. Tiene varios artículos y ensayos también, y luego tenemos a Jens, que estudió Historia del Arte, Historia en Hamburgo y Florencia. También fue profesor en el Getty Research Institute y es autor del libro Imagen, Confesión y Poder. Después, Alessandra Caputo es profesora e investigadora de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile y actualmente lidera un proyecto de investigación subvencionado por el Estado de Chile titulado Confluencias entre cosmogonía indígena y prácticas estéticas en América Latina, el caso de estudio de la Amazonía venezolana. Y también tenemos a Catalina Emiscos, que es investigadora y editora. Y tenemos a Fernanda Pita, que es de la Universidad de San Pablo y es comisaria con Thierry Freitas de John Grass, Tropical and Modern Idol. Y también Alvin Correa, Nadie hubiera creído, en Netwerk Alast en Bélgica, que se exhibirá en la Pinacoteca el próximo mes de diciembre. Me gustaría entonces pasarle la palabra a Rafael Cardoso para que dé su charla. Muchísimas gracias, Ana, por esa introducción increíble. Quería agradecer a Sofía y a Michael por haberme invitado a estar aquí con ustedes hoy. Es un placer estar aquí. Estoy tratando de compartir mi pantalla ahora. Muchas gracias a los miembros del panel por sus presentaciones. Recomiendo que todos vean sus presentaciones en el sitio web. Las ponencias de esta sesión se centran en los problemas del método de la historia del arte y me gustaría tratar de hablar sobre la descolonización hacia un arco más largo de la historia. Y empezaré, sin embargo, dando una vuelta por el pasado. A ver, no logro hacer que funcione mi presentación. Okay. Bueno, si digo que la actual ola mundial de iconoclasia comenzó en 2017, la mayoría de las personas que me escuchan probablemente estarán de acuerdo. Si es así, el incidente que tienen en mente es el derribo del monumento al soldado confederado en Durham, Carolina del Norte. Cuando leí por primera vez sobre ello, la noticia me dejó eufórico. Pasé gran parte de mi infancia no muy lejos de allí, en el sur de Virginia, en una ciudad en la que se exhibían regularmente banderas de combate y la existencia de Ku Klux Klan era un hecho. No era un buen lugar para ser un inmigrante de Latinoamérica. En la secundaria me enseñaron la mentira de la causa perdida de la Confederación y teniendo en cuenta esos antecedentes nunca esperé ver caer al suelo ese símbolo de opresión. Dije que la mayoría probablemente estaría de acuerdo con que la ola de iconoclasia comenzó en 2017. La mayoría no son todos. Algunos de los más críticos podrían estar en desacuerdo, especialmente si vienen de Sudáfrica. Fue allí donde comenzó la campaña Rhodes Must Fall en 2015. Eso podría ser igualmente plausible como punto de partida de la actual ola. Algunos de los más críticos pueden estar en desacuerdo
incluso, digamos, de forma más radical, particularmente si su lengua materna no es inglés. ¿Qué ola global? ¿Podemos calificar algo como global porque ocurre en Estados Unidos, el Reino Unido y partes de la Commonwealth británica? ¿Acaso la caída de un monumento solo hace ruido si la multitud ruge en inglés? Si eres de Brasil como yo, te preguntarás ¿dónde encaja el ataque de 2013 contra el monumento a las banderas en San Pablo? El 2 de octubre de ese año, activistas indígenas marcharon hasta el lugar de mayor carga simbólica de la escultura de San Pablo, lo ocuparon, también lo pintaron con grafiti e izaron una bandera roja en recuerdo de la sangre de sus antepasados. ¿Fue una iconoclasia? Sí lo fue. ¿Fue un gesto descolonial? Sin duda. ¿Tuvo repercusión? Fue noticia en la primera página en Brasil, en los periódicos, y provocó un debate nacional. Y también el ataque al monumento desencadenó una reacción conservadora, un factor decisivo en la elección de João Doria, entonces candidato a la alcaldía de San Pablo y ahora gobernador del estado y aspirante a la presidencia de Brasil. Fue un gran acontecimiento, pero si no son brasileños probablemente no se hayan enterado. Mi propósito aquí no es hablar de la iconoclasia, sino de la idea de descolonizar el canon. La razón por la que empecé con monumentos es para dar un ejemplo concreto de cómo las perspectivas de la descolonización son necesariamente diferentes dependiendo de dónde vengas. Tu punto de vista influye lo que ves y oyes, especialmente en estos tiempos de burbujas de redes sociales. ¿Y cómo vamos a hacer esto entonces en cuanto a la descolonización del canon? Como historiador especializado en el arte brasileño de 1850 a 1950, tendría que responder no muy bien. Después de más de 2 décadas de producción en estudios de arte mundial e historia de arte global, mi propia área temática sigue siendo esencialmente marginal. Desde mi oscuro rincón del campo de la historia del arte, el canon es tan formidable y inexpugnable como siempre. Tratando de convencer al director del museo en Estados Unidos o Europa de exhibir este tipo de estudio del arte es hacerlo sonreír. Yo tuve suerte de que me publicaran un libro este año por Cambridge University Press, pero no fue editado como un volumen de historia del arte, y sí como parte de una serie afro-latinoamericana. El arte que se hace en América Latina no se toma como arte de forma seria y mucho menos se estudia como parte de historia del arte. Es una cultura del otro y de cómo África y Asia se expresa. Esto es muy familiar, pero nos confunde a nosotros. La historia del arte principal tradicionalmente tuvo poco tiempo en el arte latinoamericano, y las palabras de ustedes en general no se ven, inclusive si usted es presidente de estas expresiones. Las becas internacionales están bien y son de los años 60 y 70. Dependiendo de la literatura del arte, sobre todo en inglés, usted puede no pensar que esto suceda desde el 1951. La asimilación del arte latinoamericano en el canon global es lo que pensamos, y muchas veces se dice que el arte antigua era mala o no era interesante. Varios años de esta producción es apenas una cuestión de criterio de la forma en que se define el arte y su lugar en la historia. Un aspecto notable del ascenso de la América Latina contemporánea es cómo se produjo esa inclusión. Fue un esfuerzo internacional filtrado por instituciones que estaban afuera de América Latina y comenzó hace unos 30 años entre curadores
y ganó impulso a través de los coleccionistas y el mercado del arte, alcanzando algo parecido a la canonicidad, solo muy recientemente. El reconocimiento internacional fue creando el camino para una renovación de los estudios en el país y en el extranjero. Y parece una historia de éxito, y en muchos sentidos lo es. Es un ejemplo convincente de cómo se puede expandir o ampliar el canon. Pero vamos a mantenernos a nuestro tema. Podemos verlo también como un ejercicio de descolonización. Es descolonial cuando una revisión del canon refuerza la autoridad de quienes lo mantienen y custodian también. Y es descolonial aceptar que las fuerzas colonizadoras pasadas y presentes deben enseñar a los antiguos colonizados a descolonizarse. No creo que eso sea lo que Frantz Fanon tenía en mente cuando decía que la descolonización es un proceso violento, inherentemente violento. Y como señala Catalina Imiscos en su presentación, la forma expositiva es tan importante como lo que se exhibe o expone. Es difícil o imposible hablar de la canonización sin hablar de las relaciones de poder y de la mediación. Ahora estamos hablando en inglés en un entorno del Reino Unido. Hay pocos foros para que los historiadores del arte de América Latina discutan entre sí los complejos vínculos que nos unen y a la vez nos dividen. Cuando se nos pide que hablemos ante un público internacional suele ser para explicar cómo nuestra cultura se relaciona con la historia del arte europeo o norteamericano, pero no para pensar en cómo podría funcionar en sus propios términos. El resultado es que nos vemos obligados nos vemos obligados a realizar una latinidad genérica y opositora para no ser malinterpretados. No es que estemos, digamos, progresando colectivamente. Un buen ejemplo es el Manifiesto Antropofágico de 1928, ahora muy conocido fuera de Brasil, que no era el caso hace 20 años. Sin embargo, como historiador del arte, no puedo dejar de observar que son los estudiosos de la literatura y teóricos postcoloniales los que se han interesado por la antropofagia. La historia del arte se queda curiosamente atrás. La exposición Tarsila do Amaral, Inventando el arte moderno en Brasil, en el MoMA en 2018, fue un paso correcto. No fue, sin embargo, como se informó en la prensa, la primera muestra de un modernista brasileño en el MoMA. Cándido Portinari expuso ahí en 1940, pero la exposición Portinari de Brasil no es parte del canon modernista. Su olvido es sintomático de la invisibilidad histórica del arte en Latinoamérica. Este tipo de cosas vienen de lejos, incluso en historias locales y regionales de Latinoamérica. Como demostró Fernanda Pita en su presentación, la historia del arte brasileño aún no ha llegado a un acuerdo sobre el lugar que ocupa el arte indígena dentro del contexto nacional, a pesar de que los debates comenzaron a finales del siglo XIX. Descolonizar el canon es más fácil de decir que de hacer. Primero, porque hay que someterse a debates abiertos sobre qué es el canon, o si existe siquiera. Los que entran en estos debates suelen estar situados en los lugares donde se forma el canon y por tanto a los que menos se aplica. Se nos dice que el canon es una historia cambiante, que lo que es canónico depende de los puntos de vista y de las disputas sobre la autoridad. Estas observaciones son ciertas, pero su verdad no cambia la situación para los que estamos fuera del canon. Para nosotros son como leer una tabla de datos nutricionales a un niño que tiene hambre. Podemos reconocer los valores como correctos, pero no nos alimentan. Desde fuera la forma del canon es evidente. Siempre conocimos sus contornos y guardianes y tememos que por mucho que cambie, seguirá excluyéndonos. Así aprendemos a adaptarnos a él. En segundo lugar, descolonizar el canon es difícil porque ahora debemos disputarnos por el término descolonización. Descolonizar el canon es difícil porque ahora debemos disputarnos el término descolonización y hace casi una década
Eve Tuck y Wayne Yang advirtieron que la descolonización no es una metáfora. Se trata, según ellos, del colonialismo de los colonos y del desplazamiento histórico de los pueblos. Y si lo ampliamos a un sentido figurado, también se trata de romper las estructuras sociales y las restricciones mentales derivadas de los procesos de poscolonialismo. Y la descolonización significa escuchar a los antiguos colonizados. No es un sinónimo de otras causas dignas, y su debate no debería centrarse en la política interna de las potencias coloniales pasadas y presentes. La descolonización en la historia del arte significa tomar en serio los descontentos de los que siempre han sido excluidos de la corriente principal. Como preguntó Alessandra Caputo Jaffe en su presentación, ¿por qué la cultura visual y material etiquetada como indígena necesita primero ser empaquetada como arte, en el sentido occidental del término, para entrar en la conversación epistemológica? Las viejas o antiguas divisiones entre las bellas artes y todo lo demás siguen vigentes en las estructuras y prácticas de la historia del arte. La autoridad y la originalidad siguen siendo lo que se considera que fluye hacia el exterior desde lo que a priori se define como el centro. Tenemos que decidir, ¿son los objetos no canónicos comparables a los canónicos? Si es así, ¿qué podemos hacer para romper las barreras invisibles que las mantienen segregados? La descolonización no es una metáfora, pero es en lo que se ha convertido en gran parte de las instituciones culturales de élite del mundo. Mientras se pelean grandes batallas por ver quién consigue un puesto en Londres, París y Nueva York como curador, de donde vengo yo, los museos se incendian por pura negligencia y los presupuestos de las universidades se recortan hasta el punto de cerrarlas y los monumentos públicos se hurtan para fundir el bronce y venderlo. A menudo se nos ha dicho que no tenemos más culpa que la nuestra. El fracaso de América Latina es lo que se llamaba el concierto de las naciones civilizadas, una lección grabada en nuestra conciencia durante el largo proceso de colonización, independencia y construcción nacional. La descolonización aún no nos ha ayudado a desaprender esta lección, tal vez porque los discursos que más se difunden en la actualidad suelen ser los menos invertidos en debates más antiguos como estudios postcoloniales, la teoría de los sistemas mundiales y el antiimperialismo. En la lucha metafórica por descolonizar los lugares más ricos de la Tierra, lo que antes se conocía como el tercer mundo ha sido devuelto al fin de la fila. Debemos esforzarnos por no perder de vista la dimensión geopolítica de la descolonización. Recientemente, Paul Gilroy dijo en una entrevista que no está especialmente interesado en descolonizar el 1%. Se trata de una provocación, por supuesto, pero sus palabras tienen algo de verdad. A pesar de sus buenas intenciones, los comentaristas europeos y norteamericanos ignoran con demasiada frecuencia que sus gobiernos siguen promoviendo un sistema de dominación política impuesta por la intervención militar cuando y donde quiera se considere necesario, y apuntalado por la incesante propaganda cultural, sanciones económicas y guerra judicial más recientemente. Los que venimos de países sometidos a políticas de cambio de régimen y operaciones encubiertas que en América Latina se remontan a los días de William Walker, Nicaragua, en la década de 1850, contemplamos los actuales debates sobre descolonización con una simpatía intuitiva, pero también con sospecha. Al separar raza y género de las cuestiones de clase y región, los que están en el poder parecen haber encontrado una vez más una forma de dividir y gobernar. Jens Baumgarten analiza extensamente en su presentación los detalles de la teorización de estas categorías, lo cual hace que yo no tenga que entrar en detalles aquí. Al hacer estas observaciones, mi objetivo no es descartar el debate vital sobre la descolonización, sino pensar en cómo nuestros propios discursos se vuelven contra nosotros por fuerzas contrarias al cambio. Ahora permítanme volver al problema que nos ocupa: la inclusión de América Latina en la historia del arte mundial. Donde yo vivo, en Alemania, eso no ocurre. En los departamentos de historia del arte de las universidades europeas hay pocos historiadores del arte latinoamericano. Hay algunos, y algunos de ellos están entre los mejores del mundo.
A nivel universitario, sin embargo, América Latina sigue siendo el dominio de los latinoamericanistas y cada vez hay menos. Como la región vuelve a quedar fuera de moda intelectual, el diálogo entre Europa y Latinoamérica ha quedado en suspenso. Esto es una pérdida para ambas partes. La visión de las dos regiones ha configurado la forma en que imaginamos el Occidente a lo largo de 4 siglos. El primer mapa en el que se empleó el nombre América fue elaborado en 1507 por el cartógrafo Martin Waldseemüller, que situó el nombre en lo que hoy es América del Sur. En aquella época no existía América del Norte. Y podemos ver el mapa, o sea, cómo era la imaginación cartográfica de la masa de tierra correspondiente. Es una ironía que el único ejemplar que se conserva se encuentra en la Biblioteca del Congreso en Washington, D.C., que lo adquirió en 2001. Y las primeras imágenes de América Latina y sus gentes que circularon por Europa durante los siglos XVI y XVII fueron producidas por artistas de lo que hoy es Francia, Holanda y Alemania, imaginadas a partir de descripciones de Sudamérica. Me parece que objetos como el mapa que mencioné o los grabados producidos por André Tevet y Theodore Debris deberían ser objeto de libros de texto de introducción a la historia del arte mundial, porque al fin y al cabo son el origen de lo que Frank Lestringant denominó la invención del salvaje. Los cuadros de Franz Post y Albert Eckert representan algunos de los temas fundadores de la experiencia americana: la extracción de la riqueza natural de las plantaciones, la esclavitud, el nativo y el híbrido, en una época en la que la colonización británica y francesa de Norteamérica estaba recién comenzando. Al pensar en la historia del arte y la descolonización, podemos permitirnos metodológicamente ser tan indiferentes a la iconografía temprana del colonialismo. Asimismo, las representaciones pioneras de la esclavitud, realizadas a principios del siglo XIX por artistas como Jean-Baptiste Debré y Johann Moritz Rugendas, representan un punto de inflexión en lo que hoy entendemos como la Ilustración Atlántica. Los historiadores del arte no los suelen estudiar. Los estudiamos aquellos que nos interesamos por América Latina o por temas como viajes y transculturación. Aunque es fundamental para la historia del arte brasileño, Debré es una nota a pie de página en la historia del arte francés y por lo tanto en la historia del arte general. Estas imágenes siguen considerándose la excepción y no la regla para basar el conocimiento histórico-artístico. Se tiende a considerarlas periféricas, incluso en las narrativas del colonialismo y el imperio, que están firmemente arraigadas en las historias nacionales de las antiguas potencias imperiales, mientras que casi todas las obras de la Edad de Oro holandesa han sido analizadas en busca de pistas y visiones del mundo. Debré, Rugendas, Bonpland, Bellerman y otros siguen siendo poco estudiados. ¿Por qué los europeos tienden a pensar en América Latina en términos de naturaleza, mientras que los latinoamericanos piensan en Europa en términos de cultura? La pregunta es interesante. Está implícita en los retratos en la pantalla. A la izquierda vemos a Jerónimo Antonio Gil, director de la Academia de San Carlos, posando como un sabio de la Ilustración, rodeado del arte que se le encargó trasladar a México. Una década más tarde, el naturalista Alexander von Humboldt, retratado, parece pertenecer a una época totalmente distinta. Las hojas de una planta de banana o de plátano detrás de él abren la vista al horizonte, mientras que el dispositivo escénico equivalente de la cortina detrás de Gilles se abre a una ventana que mira a la Ciudad Blanca. Humboldt mira al espectador fijamente. Gil, en comparación, parece estar como atrapado en un conjunto de presunciones artificiales como su peluca. El retrato de Krumholtz de Manuel de Araújo Portoalegre, director de la Academia Imperial de Bellas Artes de Brasil, se encuentra como en un punto intermedio. Aunque está enmarcado por el telón de fondo, parece alejado.
Su pose es más rígida que la de Humboldt. El libro que tiene a su lado sugiere hacia dónde van sus pensamientos, como con la mirada perdida, como Gil, Porto Alegre está vestido como un europeo moderno, aunque es un nacionalista y nativista, también está comprometido con el proyecto de trasplantar la cultura europea a las Américas. El arte producido en América Latina durante el siglo XIX saca a relucir cuestiones de emulación y apropiación incómodas que se enmarcan en lo que Parta Mitter denominó la patología de la influencia en la historia del arte. El préstamo se entiende como una actividad intencionada e informada cuando la cultura dominante toma prestado de la subalterna. Cuando ocurre a la inversa, se considera estéril y sin interés. La centralidad de conceptos como periodo, estilo y movimiento en los discursos de la historia del arte nos atrapa en debates circulares sobre la deviación y el asincronismo. Rara vez logramos superar lo que Mitter denominó el síndrome de Picasso-Manqué, y se refería, por supuesto, a los debates sobre el modernismo. Apenas hemos empezado a rascar la superficie a ambos lados del Atlántico de los complejos vínculos entre las nociones de la vida académica y la dinámica del imperialismo. América Latina es a veces castigada por una Europa por su éxito en dotar a la brutalidad colonial de un barniz de civilización solo para caer en el vacío de sus contradicciones. Tras los movimientos de independencia en las décadas de 1810 y 1820, las nuevas naciones de América Latina no formaban parte formalmente de ningún imperio de ultramar. En la época del alto imperialismo, no fueron abrazados por las fantasías culturales y lingüísticas del colonialismo francés o británico, aunque ambas siguieron activas hasta que fueron finalmente superadas por Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Al no formar parte del imperio, a los latinoamericanos se nos niegan incluso los míseros beneficios que se derivan de la condición de ser antiguas colonias. En general, no dominamos las grandes lenguas imperiales, no tenemos lugar en las comunidades imaginadas de la Commonwealth o la francofonía. Ciertamente, no somos los destinatarios de la culpa o el arrepentimiento por las desigualdades del pasado. Para el imaginario europeo, el arte latinoamericano anterior al modernismo es un híbrido incongruente, demasiado reconocible como para inspirar asombro y demasiado desconcertante como para que se pueda comparar. Ninguna imagen de la región estaría completa sin llamar la atención sobre la sombra que proyecta Estados Unidos. Si el canon del arte latinoamericano se está reescribiendo hoy en día, ese trabajo se está llevando a cabo en gran medida en Los Ángeles, Nueva York, Boston, Austin y Chicago. En la mesa redonda de apertura de esta conferencia, Daniel Quiles mencionó el papel desempeñado por las instituciones estadounidenses en lo que denominó espacio en la mesa. El ejemplo que eligió fue el proyecto Pacific Standard Time, que sitúa a Los Ángeles en el corazón de Latinoamérica, una ecuación comunicada por el subtítulo LA/LA o -LA. Durante 4 meses, entre 2017 y 2018, más de 70 instituciones del sur de California ofrecieron cientos de exposiciones, programas y eventos simultáneos centrados en el arte latinoamericano. Fueron 16 millones de dólares en subvenciones de la Fundación Getty, y puede ser tal vez la mayor inversión para promover el tema. El Getty también, a su vez, ya ha concedido más de 3 millones de dólares para el estudio del arte latinoamericano a través de su programa. Casi 20 millones de dólares es mucho dinero, pero si se tiene en cuenta que la última edición de Documenta tuvo un presupuesto de 40 millones de dólares, resulta claro que podríamos hacer más. En mi opinión, creo que necesitamos más proyectos como Pacific Standard Time y no menos. Otros países e instituciones deberían hacer su parte para poder abrir espacios para exposiciones, libros y demás. Desde mi punto de vista, sería increíble que el arte latinoamericano anterior a 1945 reciba la atención que merece.
La mesa que ya existe está muy llena, es difícil hacer más espacio, entonces es hora de crear más mesas y más salas para poder albergarlas. Cuando todo el mundo se haya sentado, ahí tal vez podemos volver a hablar sobre el canon. En su conferencia de hace un par de semanas, Boaventura de Sousa Santos hizo hincapié en la urgencia de combatir el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado, adoptando lo que él llamó las epistemologías del sur. Y yo agregaría a esa lista de males un nacionalismo resurgente que sigue dividiendo la experiencia humana en cubículos mal planeados. Eso incluye los cubículos de la historia del arte. Claro, a pesar de todos los esfuerzos en torno a la historia del arte global, nuestro campo sigue estando muy circunscrito por las fronteras nacionales, institucionales y lingüísticas. El nacionalismo de la epistemología es muy difícil de eliminar. Es al universalismo constructivo de Torres García al que tenemos que mirar si nos tomamos en serio el cambio. Dar la vuelta al mapa, acabar con fronteras, cambiar el fondo de negro a blanco. Pero mantener nuestra orientación de acuerdo con los rigurosos estándares de conocimiento que compartimos y esperamos. Todo lo que no sea una reimaginación radical de los términos de la discusión está destinado a no alcanzar el objetivo de descolonizar el canon. Ya es hora de derribar algunos monumentos metodológicos. Gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Rafael. Qué inspirador. Cuando volvamos al debate, me gustaría que podamos volver a hablar sobre el periodo de la Guerra Fría y del arte brasileño que tiene como un canon alternativo para la historia del arte, y también lo que has presentado sobre el descuido que hubo, ¿no? Entonces me gustaría ahora pasarle la palabra a nuestros contribuyentes, empezando con Jens, por favor. Tienen 3 minutos cada uno para resumir. Muy bien, muchas gracias, pero quisiera agradecer por la invitación a Michael y a Sofía, por esa presentación de Ana y también por la presentación de Rafael. Bueno, él ya mencionó lo que yo abordé en mi artículo, que es verlo, contextualizar el tema de la descolonización del canon. Y eso significa ver estos temas tan polémicos que muestran esta vuelta a la canonización. Pero también tenemos lo que fue muy famoso y que el rob art, o sea, el arte robado. Y esto llevó a una discusión muy interesante sobre la relación del colonialismo y el nacionalsocialismo, para decir que ambos, y Rafael también lo mencionó, que el proceso colonial no solamente es un proceso violento, sino también está basado en la idea del genocidio y de la violencia. Y esta violencia volvió a Europa y sigue en América Latina. Entonces, si pensamos en genocidio y violencia como conceptos básicos, quisiera aplicarlos también para el tema de la estética. La estética también no estaba vinculada a este tema de la violencia y significa no mostrar, no ser visible, que esto también fue mostrado muy bien por Rafael. Lo que quisiera hacer es incluir la categoría de violencia y genocidio en categorías que están junto al canon, y eso significa, y verlo en la idea nacional socialista del Museo de Praga, o sea, como vemos en Meireles también. Quise mostrar esta lectura colonial como una teoría de los privilegiados, o sea, el canon y el discurso estético también se basa en privilegios.
mi objetivo es que no puede ser apenas la inclusión de las obras de arte y de artistas indígenas, y sí es un tema de la idea del canon en sí. El canon en sí es un acto violento e incluye el genocidio, que me parece que es lo que la historia del arte no ha observado o encarado. Parece que la historia del arte entonces no está vinculada a esos temas básicos de genocidio. Bueno, espero haberme mantenido dentro del tiempo. Muchas gracias, Jens. Le paso ahora la palabra a Alessandra Caputo para que resuma su trabajo. Alessandra está con el micrófono cerrado. Disculpen. Bueno, sí, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Gracias, Sofía y Michael, y gracias también a Rafael y a Ana. En primer lugar, quisiera indicar un error en mi presentación en la imagen de Avaporu, de Tarsila do Amaral. Yo puse el subtítulo equivocado y fue por los muchos cambios que yo hice en mi presentación. En realidad, el subtítulo pertenece a antropofagia, al lienzo Antropofagia de Tarsila. Muchas gracias, Ana, por llamarme la atención de esto, porque no me había dado cuenta. De cualquier manera, fue fantástico escuchar o ver todas las presentaciones, porque en realidad creo que se conectan de muchas formas. Y mi énfasis en particular es la paradoja, como dijo Fernanda antes, o el dilema que tenemos de aproximar estas formas de producción estética del arte indígena o del mundo no occidental en América Latina y sobre todo en mi caso en Venezuela. Es un desafío epistemológico en realidad, porque es muy difícil conciliar un campo de estudio que ha sido tradicionalmente una gran parte de las ciencias sociales en la historia del arte o de las artes visuales. Es una carrera muy solitaria, digamos, sobre todo para mí en Venezuela. Lo indígena es solamente un objeto de estudio de arqueología, y todos me dicen, ¿qué estoy haciendo yo en este sentido desde el punto de vista estético o artístico? Es muy difícil, por lo tanto, descolonizar o ponerlo o cambiarlo, cambiar este punto de vista. El otro problema que me encuentro es que la palabra descolonizar en sí, porque desde una cierta perspectiva, siendo latinoamericana y viviendo en América Latina, es muy difícil. ¿Cómo se hace la descolonización de lo que ya está, de lo que es mestizo? ¿Cómo se descoloniza lo que ya ha sido mezclado, este mestizaje? ¿Cómo se hace la reversión de este proceso de genocidio, estos procesos tan violentos? Forma parte de nuestra propia identidad. Nosotros somos hechos de eso. Como dijo Octavio Paz, somos hijos de la chingada al fin y al cabo. Somos parte, nacimos de eso, y es muy difícil descolonizarnos a nosotros mismos, porque como se le dice a los indígenas que no formen parte del campo artístico y que no produzcan arte como los occidentales para que puedan ser incluidos. O sea, es todo un proceso muy difícil y también muy doloroso este proceso de cierta forma. Muchas gracias, Alessandra. Catalina. Gracias, Ana, y gracias, Rafael. Me pareció muy inspirador su ponencia. Bueno, para ser breve, mi investigación propone la evaluación crítica de la manera en que se exhiben. O sea, es un concepto que inclusive todavía estoy tratando de definir. Me interesa la
infraestructura de la ideología y paso o voy de la identidad de arte y de la exhibición para ver si la forma de exhibirlo puede ser usada para criticar la modernidad. En este artículo parto de una serie de modalidades de Santos y Preciados como críticos de esta forma de exhibición. Usé dos ejemplos recientes donde la forma de exhibición, de acuerdo con mi argumento, es un lugar de otrismo epistemológico. Una es Cecilia Sankovic y la otra el Teatro de la Desaparición de Villarroja. En estas exhibiciones, lo humano y lo no humano, los cuerpos, están representados. Entonces, una crítica de esta visión es lo que transpira. Comienzo de la idea que a pesar de que la literatura que critica la modernidad del punto de vista de la sociología, de la antropología y del pensamiento postnatural ha sido adoptado mucho en las prácticas curatoriales y no se ha usado para criticar el diseño de la exhibición y las ideologías museográficas, incluyendo los espacios, los props, las idiosincrasias y las tradiciones materiales, que todo forma parte de esta forma. En la conclusión de mi artículo identifico que si la forma de exhibición puede ser usada para criticar la modernidad, como este fenómeno ha sido hecho a través del lento de prácticas individuales, artistas como Villarrojas han estado en este ámbito y sin embargo la pregunta que podemos hacernos es si esos esfuerzos siguen dentro de la práctica artística o si se pueden ver a nivel institucional como abriendo nuevas posibilidades. Gracias, Catalina. Y por último, Fernanda. Muchas gracias. Gracias, Ana. Gracias a todos, a Michael y a Sofía por organizar este evento y gracias, Rafael, también por su presentación tan inspiradora. Mi artículo aborda básicamente esta contradicción que está al centro de lo que yo veo como arte, historiografía del arte brasileño. Es la idea de que el arte indígena es el comienzo y el centro del arte brasileño y al mismo tiempo la ausencia prácticamente total de arte indígena en las colecciones de los museos de arte de Brasil, porque tradicionalmente forman parte de colecciones antropológicas o arqueológicas de estos museos. Traté de rastrearlo hasta el final del siglo XIX, cuando veo esta idea que se forma y analizo un texto que ha sido escrito por un intelectual brasileño, Eduardo Prado, en el contexto de la exhibición de París en 1989, la exhibición mundial, universal. Y esto me lleva a entender cómo la investigación y la discusión de los artefactos indígenas por parte de los antropólogos y los arqueólogos, y cómo esto se ha incorporado como repertorio para el arte brasileño. Y la última parte de mi presentación, yo abordo o pregunto de cierta forma
sobre esta paradoja. Y en una situación que nos enfrentamos, que es la alegación de los artistas indígenas para que formen parte de este sistema de arte, y cómo podemos lidiar con esta necesidad, esta alegación, abordando las contradicciones, las varias contradicciones de tratar de descolonizar o descanonizar la historia del arte, visto esta alegación de reparación y de pertenencia. Muchas gracias, Fernando. Creo que tenemos muchos vínculos entre lo que presentó Rafael y todo lo que ustedes han presentado. Quisiera empezar con una provocación. En primer lugar, citando a Mario Pedrosa, este famoso crítico moderno que fue o que defendió en los años 50 el arte concreto en Brasil, él dijo: condenado a lo moderno, para hablar en el Congreso cuando se inauguró en Brasilia en 1960, y él habló de condenado al modelo. Creo que Rafael mencionó muchos elementos para discutir estos aspectos y por qué parece que el interés en arte brasileño, por ejemplo, solamente surge después de la Segunda Guerra Mundial, y todas las políticas de la Guerra Fría y esta orquestación, esta formación de las naciones, o sea, nunca nos vimos como postcoloniales en realidad, y como un territorio. De hecho, tuvimos un desarrollo completamente diferente de nuestras naciones y divisiones de territorio, porque no éramos como en los años 50 comparados al África o a otras partes del mundo donde los países se descolonizaban en aquel momento. Estoy pensando en Algeria, India. Todos estos eran colonias y fueron luchas coloniales para liberar a estos territorios de sus colonizadores europeos. Nosotros, en el caso de Brasil, se hizo en el en el siglo XIX, y en el caso de Brasil fue peor porque fuimos un imperio y no fuimos ni siquiera considerados en ese contexto. Como discusión del canon en sí, yo veo que todas las contribuciones se encuadran muy bien en un aspecto que es la violencia y las relaciones de poder, que yo nunca había considerado cuando estudiamos esto en el arte o en la historia del arte, por lo menos en Brasil. Primero hablamos de género, después arte indígena, arte africano, etcétera. Y esto sería lo básico, pero muy pocas veces el arte considerado en el sentido de las contradicciones, que significa la forma o el hecho del otrismo. El otrismo formado por estas fuerzas coloniales violentas, intrínsecas, y es muy importante discutirlo esto. Creo que todos ustedes abordaron este sentido. Y con respecto al canon, entiendo que Jens y Catalina y sus contribuciones se conjugan muy bien porque enmarcan, tratan de encontrar esta herramienta a través de la cual la cultura occidental ha leído a todo el mundo, o sea, esta idea del universalismo y la parte de la exhibición forma parte, la exposición forma parte.
Él habla sobre el museo como esta herramienta fantástica a través de la cual se leen las culturas y sus problemas. O sea, estoy apenas ahora mencionando o poniendo sobre la mesa algunos temas para que puedan ser discutidos. Y una cosa final que me parece muy importante es el tema muy contradictorio todavía sobre cómo reconocer estos otros artefactos u objetos de la cultura visual indígena o culturas autóctonas en los discursos de la historia del arte sin, o por lo menos, ser justos con ello. ¿Cómo hacemos esa negociación? Y esto tiene que ver con quebrar las simetrías y las relaciones de poder de cierta forma. No sé si quieren comentar en ese sentido. ¿Puedo añadir una cosa solamente? Me gusta que Jens mencionó el genocidio en este debate, porque nunca consideramos cómo, cómo se relaciona esto entre ellos. Siempre los vemos como monolíticos desde el punto de vista de estudios latinoamericanos o especialistas latinoamericanos, pero no lo son. Desde el principio, la composición de la historia del arte, o sea, distingue estos territorios. Y bueno, no voy a mencionar aquí otros territorios, pero existen, como los Balcanes, por ejemplo. Me gusta solo mencionar algo que dije en mi charla que tiene que ver con lo que acabas de decir sobre ver cómo Europa es vista desde Latinoamérica y también sobre lo que dijiste, Mario Pedrosa, diciendo que Brasil fue condenado a ser moderno. Yo creo que no tenemos que olvidarnos, o sea, tenemos que pensar en que la historia del arte siempre trata de forzarse de una manera epistemológica de lo que sería una perspectiva, ¿no?, de la historia del arte. Y esto es algo que se ha ido tratando de cambiar, que la historia del arte sea más consciente del contexto político y bueno, parece que no se ha hecho suficiente porque todavía no vemos las cosas de manera geopolítica. ¿Por qué será que Brasil se está convirtiendo, por qué se convirtió en algo importante después de 1940? Bueno, por la geopolítica, por la Guerra Fría, por varias cosas. Estados Unidos respondió a lo que estaba pasando en México y después lo que pasó en Cuba. Entonces, bueno, se debe a todo eso. Tenemos una situación donde ciertos aspectos se enfatizan porque otros aspectos se minimizan. Yo creo que esa es como la clave aquí. O sea, de lo que dije, lo que querría que recuerden. Si vamos a hablar de la descolonización y el canon, no podemos olvidarnos de lo que es realmente el contexto geopolítico. Jens, ¿te gustaría decir algo? Creo que Michael pidió que hables y después pasamos a Fernanda. Bueno, muchísimas gracias. Sí, es exactamente uno de los objetivos de mi presentación y también aquí en mis comentarios hoy durante el debate. Me parece que es muy importante pensar en esto porque el canon es una idea intrínseca de la historia del arte y muchas veces esto significa algo. O sea, uno entra en un museo, ¿no? Y en 2 minutos dicen es excelente o no es excelente. Lo saben de alguna forma intuitiva, o sea, saben de una manera intuitiva qué es arte increíble y qué no. Y esto va creando el discurso. Por un lado, tenemos esta idea de la historia del arte global y creo que fue interesante, pero eso también creaba estas categorías. Era como, bueno, tenemos la negociación de las culturas, tenemos dobles sentidos, dobles definiciones, pero siempre excluye la idea
básica del colonialismo y de dónde viene. Así que es una idea de genocidio muy violenta. Así que es importante pensar en esto. El colonialismo y el genocidio existen, como has mencionado, Ana, y es muy importante para la creación de una idea de arte. Por ejemplo, podemos ver el genocidio en Yugoslavia. No es algo que se ha prohibido. Al contrario. Y yo creo que es importante tener esto en cuenta. Y lo que dijo Rafael del nacionalismo también es muy importante, que después va mano a mano con el genocidio. Y yo creo que esto es precisamente algo que nosotros tenemos que pensar en términos políticos y también en términos de una nacionalización. Y también tenemos que verlo esto en los campos estéticos. O sea, no es algo que se ve. O sea, no es como hay muchas críticas, no estamos siguiendo lo que dice el gobierno, pero sí queda implícito decir, esto es brasileño, esto es ecuatoriano y esto es de otro lugar, y eso es importante, me parece a mí. Y solo un último comentario sobre los comentarios sobre iconoplasia. Lo que has mostrado es increíble. Hay algo, o sea, hay formas iconoclásticas que no son. Magallanes murió en Filipinas, lo mató Lapu-Lapu, el líder indígena. Entonces, en Filipinas crearon después del 45 dos monumentos, uno para Magallanes y uno para Lapu-Lapu. Y Lapu-Lapu es como más famoso que Magallanes. Entonces empezó justo después del 1945 esa idea, ¿no? Y por eso creo que es importante pensarlo en este contexto global. Ahora le pasamos la palabra a Fernanda. Sí, solo quería añadir que yo quería hablar de las contradicciones, ¿no? Porque nosotros necesitamos acabar con el canon mientras que apoyamos también perspectivas excluidas y maneras de crear que han sido excluidas. Excluidas por el propio canon. O sea, no podemos decir, como ha dicho Alessandra, no le podemos decir a un artista indígena, no vengas al museo, no vendas tu trabajo, no lo expongas en una exhibición. ¿No? O sea, no podemos decir eso. Porque, bueno, eso sería un poco condescendiente. Por lo tanto, tenemos que trabajar juntos para poder encontrar diferentes maneras de expresar y preservar y exhibir y apoyar esta producción de arte. Y aquí se preguntó en el chat, Sophie preguntó en el chat, y yo creo que sí, que se trata tiene que ver con una sutileza, ¿no? Dejar que sutilmente otras categorías vayan mostrándonos y liderando y llevándonos hacia la revisión y reescritura y recreación de otros criterios. Todo esto para poder entender y apoyar diferentes manifiestos. Y ahí tenemos toda la parte de artesanal y otras cosmotecnologías y otras maneras de circular y de producir.
O sea, eso es lo que podríamos hacer desde mi punto de vista. Muchísimas gracias, Fernanda. Alessandra. Sí, solo añadiría que yo creo que lo primero que tenemos que hacer es estar abiertos a nuevas metodologías. No podemos permanecer en estos compartimentos cerrados de disciplinas que son muy occidentales. Las cosmovisiones indígenas no consideran lo que puede ser estudiado por un antropólogo y que puede ser estudiado por un historiador del arte. Y yo como historiadora del arte no me dedico a decir, ah, esto es increíble, qué bonito, ah, no, esto no es bonito. O sea, entiendo la estética como algo epistemológico, como la epistemología de los sentidos, ¿no? O sea, no viene solo del habla, sino viene de lo sensible. Y creo que la filosofía occidental ya tiene las herramientas para poder plantear este tipo de cosmovisiones. No es que no tenemos las herramientas, las tenemos. Merleau-Ponty, Henri Bergson, o sea, podemos sacar conocimiento que ya está ahí y tratar de plantear las cosas de otra manera y no dividir en categorías de, esto es artesanato y esto no. Y si un artista indígena quiere entrar en el mundo artístico, decirle, no, tienes que empezar a pintar en un lienzo, porque si haces otro tipo, ¿no? de trabajos, como por ejemplo cestería, eso no es, ¿viste? Eso es para que lo analice un antropólogo y no un historiador del arte. Y no es así. Muchas gracias. ¿Te gustaría añadir algo, Catalina? Sí, gracias. Yo creo que lo que Alessandra dijo ahora es un poco de lo que estoy tratando de decir yo en términos de la exhibición, y los ejemplos que acaba de dar fueron realmente muy interesantes, como lo de cestería aquí a un lado y lo otro por otro lado. O sea, claro que hay todo un camino, ¿no?, para entender el aparato expositivo, pero creo que muchas de esas divisiones y separaciones vienen de cómo se presentan las cosas. Y yo uso una cita muy a menudo, porque es la mejor cita para poder visualizar cómo la exhibición va comiendo todo lo demás. Y si exhibimos una cesta, un cesto, eso puede ser como, o sea, como que se pierde en el sistema occidental y pierde un poco de su poder y su agencia para hacer lo que debería hacer en el mundo, porque el occidente elige que ahora pertenece al canon y a este lugar específico, en el museo, y a esta disciplina y a esta historia, etc. Muchas gracias, Catalina. Tenemos dos preguntas aquí, una de Michael Asprey. Voy a empezar con la de él y después paso a otros participantes. Michael está preguntándoles a todos sobre la conjunción entre arte latinoamericano y latino. ¿Podrían discutir esto en términos del interés político nacional dentro de los Estados Unidos desde la Guerra Fría y cómo se ha reconfigurado en la contemporaneidad, como por ejemplo en el proyecto Pacific Getty? Bueno, para aquellos que no conocen ese debate, el arte latinoamericano es algo muy específico para la experiencia de las comunidades latinas inmigrantes en Estados Unidos, que han sido muy activas en reivindicar sus derechos, su derecho de ser artistas y de producir, ¿no? Entonces se refiere a ese contexto. Y según lo que entiendo como brasileña, tiene poco que ver con nosotros. O sea, no se aplica a la idea o a las maneras en cómo discutimos el arte latinoamericano
o la cultura latinoamericana en las Américas, Centroamérica y Sudamérica. No sé si están de acuerdo, pero nos suelen encajar en esa categoría, pero no funciona para nosotros. ¿Sí? Jens, estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero iría incluso más allá. El término latino me parece un poco problemático, se usa de muchas maneras diferentes y podemos ver la violencia que conlleva. Entonces incluye y excluye. Latino no es, o sea, el latino no es americano, no es anglosajón, y crea también una nueva identidad étnica. Y la idea de la raza es una invención. Entonces esta es un invento dentro de un invento. Este es el primer aspecto que me parece bastante problemático. Otro comentario que quería hacer es que esto es interesante porque por ejemplo, con el trabajo de Said, cuando él critica los estudios, ¿no?, orientales o casi orientales, y esto creó un colonialismo continuo porque está creando este discurso y es exactamente lo que lo hace que sea tan complejo. Si estamos trabajando solo con latinoamericanos, tenemos que, o sea, es como que hay que crear una cierto contexto para el campo. Hay que pensar en el contexto global. Y bueno, uno sigue los discursos y es un pensamiento medio americano y hay que volver, como ha dicho Ana, este es un proyecto político de Estados Unidos. O sea, es para que la CIA, para que ellos piensen, necesitamos especialistas para Latinoamérica, deberían hablar esos idiomas, para Rusia deberían hablar ruso y para los países árabes hablar árabe. Y yo creo que esto tiene que ver mucho con estos aspectos y sí estoy de acuerdo que Pacific Standard Time fue muy interesante. Fue interesante como proyecto y también involucró las instituciones sudamericanas y centroamericanas. Pero de cierta forma confirmó esta construcción de Latinoamérica, del latinismo, que es una construcción. Cecilia Fajardo acaba de poner lo mismo, que la idea de Latinex y Latinoamérica, el arte latinoamericano no tiene nada en común. Y hay otra pregunta aquí de Eloísa Rodríguez que dice, ¿cómo pueden entonces los museos y otras instituciones en Occidente contribuir a descolonizar el canon? Aunque Fernanda ya ha tocado este tema, me encantaría escuchar a otros miembros del panel. ¿Puedo contestar? Muy bien. Sí. Bueno, creo que tenemos que pensar sobre lo que Santos dijo en su presentación. Hablaba sobre la forma en que el arte se incluye en los museos en el nombre de la descolonización. A veces es domesticar las estructuras sociales que lo producen. La inclusión también puede ser una forma de apaciguar las protestas y las demandas por un cambio, que son demandas verdaderas. Creo que hay que pensar con mucho cuidado qué es lo que está haciendo la diversidad. Es una frase famosa, la diversidad es nos saca, digamos, de discusiones más importantes. No creo que hay una regla, no quisiera generalizar, cada exposición es diferente, cada museo es diferente, pero he visto algunas exposiciones y algunas bienales recientemente donde la inclusión de la diversidad y de la descolonización sí se elude la discusión principal.
parece muy progresista porque se ponen todos los nombres correctos. Tenemos un artista indígena, tenemos, etcétera. Es como si trataran de marcar todas estas cajitas, pero las verdaderas preguntas no se contestan o no se abordan. A mí me gustaría ver una bienal que fuera lo suficientemente, que pudiera tener academicismo del siglo XIX mexicano y brasileño, y si esto se pudiera discutir de forma inteligente, ahí sí estaríamos lidiando con los problemas de lo híbrido y haría que Europa se mirara al espejo, porque aquí en Europa, yo estoy en Berlín ahora, aquí en Europa las exposiciones incluyen al otro como una forma de no mirarse al espejo. Es lo que Lacan llamaría allure, o sea, algo que está separado del tema principal. En vez de discutir la desigualdad de la geopolítica y la opresión y el canon, por ejemplo, simplemente se le ponen unas etiquetas o unos a la exposición y está todo tranquilo. Como historiador del arte, yo quiero discutir los temas de la historia del arte más profundas, como dijo Alessandra y Catalina. El tema de cómo se incluye lo que se considera cultura material en un museo de arte. Y eso es algo diferente. No es que no tengamos las herramientas, sí tenemos las herramientas. James Clifford, Predicament of Culture, en 1899 dijo, el sistema de cultura del arte, una cosa presupone la otra y viceversa. Y esto generó el discurso de la diferencia y es el discurso que todavía estamos tratando de descubrir muchos años más tarde. Es el mismo problema. Yo diría que muchos museos y muchas exposiciones, sobre todo las bienales de arte contemporáneo, están tomando el camino fácil. O sea, si rellenan los campos correctos, no tienen que abordar los problemas centrales. No se trata de apenas incluir ciertas personas. O sea, se refuerza, digamos, lo dócil. A esto se le llamaba tokenism, o sea, se tiene personas que representan culturas marginalizadas, etcétera, pero no se habla de por qué están marginalizados y por qué el sistema está en su contra. Y es lo que la presentación de Catalina muestra muy bien. No es lo que se muestra y sí, cómo se muestra y dónde se muestra. La presentación de Catalina se entiende muy bien que hay una diferencia enorme entre mostrar algo que dice yo soy periférico o mostrarlo mostrarlo de forma canónica, diferente de apenas desmantelar el canon. Bueno, antes de pasarle la palabra a Catalina, preciso corregirme. Cecilia Fajardo Gil explica un punto de vista que es lo contrario. Ella piensa que nosotros tenemos más en común entre arte latinex y arte latinoamericano de lo que pensamos. Solo para aclararlo, Cecilia, hace muchos años cuando la profesora Ana María Veloso estaba encargada de coordinar los proyectos que ahora están en el Museo de Houston de Arte, en la parte de América Latina, ella era muy resistente a este tema de arte latino y esto se ha discutido mucho también en el grupo de arte conceptual entre Brasil, Uruguay y Argentina. Es por eso que lo mencioné. Pero bueno, perfecto. ¿A usted le parece que tenemos
mucho en común y el problema de no considerar estos campos en común sería un problema. Le paso la palabra a Catalina. Muchas gracias. Quisiera volver al tema de la pregunta sobre la descolonización del canon y mencionar algo que Alessandra mencionó al final de su presentación. Yo lo escuché en español, entonces voy a tratar de traducirlo. Ella hablaba de ritual performances or performativity, which is performative rituals, rituales performativos, y los describe como agentes que pueden transmitir una enorme cantidad de conocimiento en lo que se refiere a las visiones del mundo y sus relaciones con el mundo no humano de algunos pueblos. De nuevo, mi idea de descolonizar tiene que ver con esto, con el ritual, y está vinculado a lo que dijo Rafael, lo que explicó de forma tan precisa sobre bienales y otras instituciones que traen material apenas para rellenar los casilleros. Creo que esta importancia de lo ritual y de estos casilleros, esto es la herramienta de descolonización en última instancia. Muchas de la cosmología moderna y occidental nos hace pensar que no hay rituales en el mundo, y sin embargo muchas de las cosas que hacemos son rituales. Vamos al teatro, eso es un ritual. Vamos a una exposición, es un ritual. Hay diferentes rituales de lo que vemos lógicamente en las películas de Hollywood, pero hay que reivindicar esa idea como sociedad de que sí estamos llevando a cabo estos rituales y analizar muchos otros, y tal vez hay otros que debamos incorporar o nuevo material que haya que incorporar al canon. Gracias, Catalina. Tenemos 5 minutos todavía. Jens, ¿sí? Sí, no, seré breve. Como dijo Rafael, no solamente es el siglo XIX y sí lo que se llama arte colonial. ¿Cómo podemos verlo para descolonizarlo? Y esa es la discusión en América Central, América del Sur y Europa. Es un área enorme que está prohibida, digamos, en los museos, que es una cosa muy específica porque se pone en casilleros, y como dijo Ana, estamos condenados a lo moderno. Es el problema del modernismo, este desencanto. Y esto también tiene que ver con el arte indígena y otros procesos de creación. El modernismo lo vemos como, también en Brasil, esos objetos que no son arte indígena, es porque entonces se excluyen de este canon. Tal vez me estoy repitiendo, pero creo que es muy importante cuando hablamos de museos, qué es lo que hacen los museos, de qué museos hablamos. Estamos viendo los museos ingleses, alemanes, franceses y norteamericanos, pero también hay muchos otros museos y también se llamarían a sí mismos museos occidentales. El oeste o el occidente no es algo monolítico, hay que diferenciar en ese sentido, y esa es lo central que tenemos que discutir. Gracias, Jens. Bueno, creo que hemos discutido temas muy importantes y lógicamente esto no acaba, apenas está comenzando. Yo mencionaría otra cosa sobre lo que dijo Catalina, pero lo dejo para otro contexto porque sería una discusión muy larga. Bueno, creo que no tenemos más preguntas y Lynn nos sugiere que podemos referirnos a otra pregunta, una más.
Tengo un comentario de Isabela Kent. ¿De qué forma las herramientas y metodologías que usamos para el arte latinoamericano moderno y colonial usado para este material? ¿Y qué es lo que tenemos que tener cuidado? ¿Alguna idea, Jens? ¿Algún comentario? No quise hablar porque pensé que se refería a Rafael. Bueno, yo diría las preguntas que surgen con esta discusión perdón, me olvidé del nombre en este momento. Stuart Hall, cuando habla de qué es lo postmoderno y qué es híbrido, como dijo Rafael también, hay muchas contribuciones teóricas que también ayudan para el arte colonial, pero el arte colonial en sí es un casillero y no lo quieren discutir. Mismo si avanzamos mucho en el debate, se excluyen estos debates teóricos y creo que eso podría ser muy interesante. Pero hay que tener mucho cuidado. Como dice, o sea, no podemos simplemente aplicarlo. Tenemos que ver cuál es el contexto, cómo la esclavitud y la violencia entran en estas representaciones y en estos artefactos, etcétera. O sea, es un debate muy, muy grande. Yo quisiera apenas mencionar ahora un par de segundos antes de terminar para agradecer a todos, Rafael, Ana, y a todos los que contribuyeron y mandaron sus preguntas y comentarios. Ha sido una excelente discusión, pero como dijo Ana, esto es apenas el comienzo y creo que es lo que podemos pretender para comenzar. Les agradezco muchísimo a todos, ha sido una sesión fantástica. Les invito a los que no han visto las presentaciones que vayan al sitio web porque son presentaciones y artículos muy, muy interesantes. Los felicito y les agradezco a todos los que estuvieron con nosotros en esta discusión. Muchas gracias. Tenemos todavía una sesión en esta conferencia que comienza dentro de 1 hora y media. Muchas gracias a todos y por favor estén con nosotros en la sesión final que será hoy más tarde. Que hablará sobre el activismo y las prácticas colectivas. Gracias a todos, Rafael, Ana, y nos vemos dentro de poco. Hasta